¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Las redes sociales se han convertido en un implacable campo de batalla cultural y emocional en el que está en juego la propia esencia del ser humano. Vivimos atrapados en un huracán de contenidos que apelan principalmente a la sorpresa, la espectacularidad y el amarillismo, pero también al odio, la agresión y el miedo. La velocidad de los mensajes nos convierte en personas impacientes, ávidas de estímulos constantes e instantáneos, sin capacidad para dialogar. Las emociones verdaderas se digitalizan y se convierten en estímulos fugaces sin arraigo. Perdemos la memoria a cambio de datos, buscamos atención y seguidores en vez de relaciones y diálogos. Las palabras se extinguen y son reemplazadas por abreviaturas. El lenguaje se empobrece y se reduce, y no olvidemos que pensamos con palabras. Se habla de la era de la posverdad o de la era postfactual, cuando los hechos objetivos influyen menos en la opinión pública que las creencias personales y la emocionalidad. Los hechos alternativos o las verdades emotivas sustituyen a la realidad. La verdad se reconfigura en emociones manipuladas. Pensamos lo que sentimos. Nuestros pensamientos son cada vez menos profundos. Tenemos dificultad para concentrarnos. Una información desplaza a otra en segundos. No hay tiempo para reflexionar. Recordamos menos, vivimos distraídos. Creemos que las redes sociales nos informan, más aún, creemos que son espacios de encuentro y participación, cuando realmente son instrumentos que nos despojan de la palabra y del pensamiento, colonizan nuestra voluntad, controlan nuestras emociones y dirigen nuestro comportamiento. Sin embargo, en un mundo hiperdigitalizado, nuestro más poderoso arsenal de combate digital está en rescatar y fortalecer lo verdaderamente humano. Comencemos a usar las redes con fines humanistas y hegemónicos. Bienvenidos a Análisis Situacional. Recuerde, no basta con estar informado, es necesario un análisis profundo, inteligente y plural acerca de la situación. Hoy nos acompañan dos reconocidos psicólogos sociales. Fernando Giuliani, psicólogo social, máster en Psicología Social por la Universidad Central de Venezuela. Él es docente en la Escuela de Psicología de la UCB y de la Universidad Bolivariana de Venezuela, especialista en el área de Psicología Social Comunitaria y asesor consultor en políticas públicas. Nos acompaña también Roger Garcés. Es licenciado en Psicología, mención Psicología Clínica, graduado en la Universidad Central de Venezuela, magíster en Psicología de la UCB en 1989, autor del libro Psicología de la Corrupción. Está adscrito al vicerrectorado de la Universidad Internacional de las Comunicaciones, en el vicerrectorado de investigación. Bienvenidos. Gracias, Oscar. Fernando, Roger. Se está hablando con mucho interés e intensidad, preocupación acerca de las guerras de quinta generación. Yo quisiera que ustedes nos pudieran explicar en qué consisten estas guerras. Fernando. ¿Cómo no? Bueno, en términos muy generales, guerra de quinta generación, guerra híbrida, guerra no convencional, la podemos definir primero como una guerra, al ser una guerra no convencional que no tiene códigos. Es decir, las guerras tradicionales tienen códigos, tienen legislaciones, es decir, que regulan
regulan los conflictos, el uso de los armamentos. Esta no lo tiene, por eso es una guerra no convencional. No está declarada por ningún Estado, no hay ejércitos enfrentándose, es otra... No hay fusiles, ni balas. No, las balas y los fusiles son otros. ¿Por qué apuntan? Primero, su objetivo suele ser político, es decir, es generar unas condiciones de inestabilidad en una sociedad de manera tal que se vuelva ingobernable, pero si es posible incluso generar un estado de conflictividad y de caos interno, bueno, donde la vida prácticamente no sea posible, ¿no? Pero esto después se va como sofisticando, ¿no? Y podríamos decir que tiene tres frentes. Un frente económico, que es donde apunta, es decir, a atacar la economía de un país. Un frente que podríamos llamar psicológico, es decir, atacar la psique individual y colectivo, y un frente institucional que pasa fundamentalmente por desconfigurar la institucionalidad. Es decir, uno observa cómo en los países que esto se ha hecho, tipo de lo que fueron las llamadas revoluciones de colores, etc. Lo primero que por donde arranca esto es posicionar al gobierno objetivo como una dictadura. Y eso comienza a avalar... Campañas de descrédito. Totalmente. Es decir, no son medidas jurídicas, es comunicacional. Se comienza a generar narrativas, declaraciones, todas unas campañas muy bien orquestadas, que van posicionando en las representaciones, en los imaginarios, en las ideas, en la subjetividad de las poblaciones, que ahí hay una dictadura y que sus instituciones además no funcionan, que están desacreditadas. Un estado fallido, ¿no? Un estado fallido, exactamente. Entonces esto apunta a dos cosas, ¿no? A generar las condiciones para considerar que ese gobierno no puede administrar el Estado, eso es un Estado fallido, por lo tanto hace falta una ayuda humanitaria. Y además es un Estado que viola los derechos humanos. Entonces ahí tenemos como de alguna manera las principales estrategias que se usan. ¿Qué crees tú, Rojas? Sí, las guerras de quinta generación tienen varios frentes. Se utilizan, como había señalado el profesor Fernando, no son guerras convencionales, pero tienen otros frentes que son igual de dañinos. Por ejemplo, se utilizan paramilitares, sabotajes eléctricos, sabotajes a la economía y las guerras de tipo psicológico. En esta dimensión hay muchas metodologías y tal vez el elemento de sustrato de todo esto es que el campo de batalla en la guerra de quinta generación es la mente. Y las emociones. Y las emociones como herramienta primaria. ¿Qué otras herramientas utilizan estas guerras? Dentro del área psicológica hay mucho. Podemos hablar de las operaciones psicológicas que ya son tradicionales, inclusive desde el año 50. El manual de campo de la CIA de las operaciones psicológicas inclusive está a disposición, en internet se puede conseguir. Pero más recientemente la guerra cognitiva. Y la guerra cognitiva, que es el objeto de estudio que estamos trabajando con mucho ahínco en la Universidad de las Comunicaciones, en el Vicerrectorado de Investigación, haciendo que la persona objeto de esa guerra, el país atacado, objeto de esa guerra, esa persona que está siendo atacada se convierta en un arma a favor del ejército atacante. Uh-huh. Y ese es uno de los... Respalde la intervención, la injerencia, incluso la ocupación militar. Favorece la ocupación militar por parte del ejército atacante, la persona que está recibiendo el influjo de la guerra cognitiva. En el caso de Venezuela, hay una guerra de cuarta generación contra nuestro país. ¿En qué consiste? ¿Cómo se implementa? ¿Cómo se desarrolla? ¿Qué ha pasado? Pero me responden, por favor, ambos, cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompañan los psicólogos sociales Fernando Giuliani y Roger Garcés. Les preguntaba, en el marco de esas definiciones, esa conceptualización de la guerra de quinta generación, que son guerras sin fusiles, sin balas, pero tan destructivas como las guerras militares. De hecho, operan
como una especie de bombardeo sobre la psiquis colectiva, pero también sobre los servicios públicos y la calidad de vida. En Venezuela, obviamente, hay una guerra de quinta generación en marcha. Yo creo que desde que asumió el comandante Chávez la presidencia allá a principios de este siglo, de esta década, la década del 2010. ¿En qué se traduce esta guerra sobre Venezuela? ¿Cómo la describiría? Hay un primer elemento que tiene que ver con la formación de la actitud. O sea, la actitud es esa parte del psiquismo que predispone a aceptación o rechazo. La actitud, ya había señalado Olpor en el año 67, creo que fue, 65, que tiene tres componentes. Tiene el componente intelectual, que es lo que se piensa acerca de algo, tiene el componente emocional, que es lo que se siente acerca de ese algo, y tiene el componente conductual, que es lo que se hace con respecto a ese algo. Entonces, un ejemplo de actitud, lo que tenían, por ejemplo, los nazis contra los judíos. Ellos pensaban que los judíos eran intelectualmente inferiores. Ese es el componente intelectual. Además, le tenían mucha rabia. Entonces, ese es el componente emocional. Y además, bueno, los mataban, los torturaban, ese es el componente conductual. Estas operaciones psicológicas han logrado generar lo que nosotros hemos llamado una actitud incondicional negativa contra el proceso bolivariano. Todo lo que haga el proceso bolivariano, todo está mal. Entonces hay una actitud incondicional negativa y el sustrato es el odio. Ese sustrato que ha venido gestándose de hace más de 20 años, que es el odio y que en este momento está representado, ha sido transmitido, difundido fundamentalmente por las redes sociales. Ya hablaremos más adelante del tema del impacto de las redes sociales y cómo funcionan las redes sociales como herramienta de neurotización. ¿Cómo se expresa esta guerra en Venezuela? Bueno, ¿cuáles son los mecanismos que está utilizando? Sí, primero si apelamos, y los resultados. Claro, si apelamos a este primer esquema que decíamos, ¿no? Y Roger está poniendo de una vez ya ese sustrato básico, primero es la actitud, después el odio, pero pongamos esto en contexto. En Venezuela se posicionó el gobierno del presidente Chávez como una dictadura, sí. ¿Se mantuvo ese posicionamiento a lo largo? Sí. ¿Aquí hubo un ataque directo a la economía en Venezuela? Correcto. Es decir, hay hasta hoy todavía una serie vía las sanciones, ¿no? Ahí está. Entonces, ahí estuvo el ataque. Y la desinstitucionalización inducida, provocada en la percepción, es decir, la deslegitimación y el descrédito permanente hacia las instituciones del Estado, sí. Es decir, incluso ante la ley. Recordemos que aquí, cada vez que la institucionalidad del gobierno venezolano actúa, es inmediatamente desacreditada desde la guerra. Es una ley, eso es anticonstitucional, etc. Ahora, vamos entonces a cómo opera ya esto y cuáles son sus afectaciones. En términos ya estrictamente psicosociales, hay una huella que nosotros le podemos seguir a esto. ¿Cuál es el tipo de estado psicológico, de emocionalidad, de pensamiento, de actitud que persigue y que estimula la guerra no convencional y las operaciones psicológicas? Son todos aversivos. Es decir, no hay una promoción de la esperanza, no hay una promoción de la alegría, es decir, permanentemente se generan estados vinculados a la zozobra, recordemos que todo esto opera junto, a la frustración. Esto hay que subrayarlo. La frustración es algo que tú lo puedes inflamar en forma casi permanente si conduces una y otra vez a la gente a callejones sin salida, ¿verdad? La frustración, la rabia. No olvidemos que todo esto siempre está dirigido como causa única de todos los problemas al gobierno que se quiso posicionar como dictadura, como represor, como ineficiente, como corrupto, y él es el culpable de todo lo que está sucediendo. Esos estados anímicos, a medida que avanzan y se sostienen, y yo invito a que hagamos como un autoanálisis, uno puede sostener un estado de frustración un ratico, un estado de zozobra un ratico, pero no puedes convivir con eso. Si tú convives con eso, va a ir drenando, le agregas algo de miedo, le agregas ira, finalmente dibujas el perfil de ese causante y de ahí
es donde podemos desembocar en el odio. Esto no es tan mecánico como yo lo intento decir porque lo tenemos que decir rápido, pero ahí hay unos elementos para el análisis y la cosa es preguntarnos si esas categorías de análisis sirven para que nos veamos en la realidad venezolana que tenemos hoy, y yo creo que vamos a identificar mucho de las afectaciones que hoy tenemos en día. ¿Cómo podríamos describir el clima actual, el clima socioemocional actual? Antes, durante y después de las elecciones presidenciales, partiendo de la premisa de que se ha intensificado la guerra de quinta generación, la guerra psicológica, la guerra para desestabilizar emocionalmente a la sociedad venezolana, donde lo electoral es una faceta más, es una dimensión más. Es decir, detrás de esto no hay una ruta electoral, no hay una estrategia electoral, sigue habiendo, como desde el año 2000, sigue habiendo una guerra de quinta generación contra Venezuela. Sí, antes de contestar esa pregunta, quería hacer contacto con la idea que anteriormente señalábamos acerca de la formación de la actitud, porque hay un elemento que es fundamental, que es para la creación, para el manejo del componente intelectual. Entonces se utiliza una técnica que se llama inundación, que es repetir una idea 365 días al año, 24 horas, repetir. Y el mecanismo es bastante simple, aunque operativamente es complejo, pero es bastante simple. Primero se pone una idea en las pantallas, en las portadas de los periódicos. Y esa misma idea después se reproduce en las pantallas de los celulares. Y paso seguido está en las mentes de las personas. O sea, no importa la veracidad de la idea, pero lo que importa es que el mecanismo, fíjense que... una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Sí. En una verdad, en este caso sería una verdad emotiva. Una verdad emotiva. Bueno, los pensamientos tienen un componente emocional importante. Aquella distinción entre lo racional y lo emocional no es tal. Sí. Las ideas tienen un componente emocional. Pero fíjate que la guerra cognitiva se utilizó, se instrumentó en primer lugar contra Rusia desde que empieza a asomarse la idea de que Rusia iba a invadir Ucrania. Eso tuvieron como 8 meses. Rusia iba a invadir Ucrania hasta que aparece el conflicto y ya habían posicionado en las mentes la idea de la invasión de Ucrania, independientemente de todo el problema geoestratégico que tenían esta gente por allá. Pero así hicieron acá. Entonces, desde hace varios meses se había posicionado la idea de que las elecciones iban a ser un fraude, que iban a ser un fraude, que no iban a reconocer las elecciones, pero tenían meses en esto. De tal manera que ese goteo emocional e intelectual fue anidándose en la mente con el esquema. Primero aparece en la portada de los periódicos, después la ponen en la pantalla de los celulares y después está en la mente. Tenemos que ir a una pausa comercial. Está en el aire que me respondas acerca de qué tipo de guerra de quinta generación se está estableciendo hoy en Venezuela. Pero una vez que regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Hoy nos acompañan los reconocidos psicólogos sociales Fernando Giuliani y Roger Garcés. Te preguntaba, Roger, acerca de la guerra de quinta generación continuada, programada, pero que hoy adquiere unas características especiales antes, durante y después de las elecciones presidenciales. ¿Cómo está operando en este momento? Es una pregunta bastante compleja. Yo diría que... hay algunos síntomas, hay algunas señales. Hay varias metodologías operando simultáneamente. Sin embargo, nosotros estamos estudiando la guerra cognitiva, que tiene un mecanismo bien interesante. La guerra cognitiva aparece en un primer lugar saturando al individuo de información, muchísima información que no es manejable. Yo siempre le digo a las personas, nadie puede leer todos los mensajes de WhatsApp que recibe, nadie los puede leer.
nadie puede leer todos los mensajes de Instagram, Los los correos. Hay una información tan avasallante que eso constituye la base de la guerra cognitiva porque disminuye el juicio crítico. Eso lo ha señalado, estoy viendo que tiene Byung-Chul Han, lo ha señalado este filósofo en su libro El aroma del tiempo, donde no es posible detenerse y vivimos, no es posible detenerse en el momento y vivimos la vida como si fuera un juego de video. Todo al mismo tiempo, todo apresuradamente, entonces estamos haciéndole cariños al hijo y haciendo el informe que No, y se hace adictivo, necesitas permanentemente estímulos. tenemos una mente multitasking, multitareas todo al mismo tiempo. Por eso los días nos parecen más cortos. No es que la Tierra esté dando más vueltas más rápidamente, es que estamos sobresaturados de información. Cuando sobresaturas una población de información, afecta el juicio crítico. Entonces, esta información que viene anidándose sistemáticamente, la acompaña con un contenido emocional de grandes dimensiones. Entonces se fija en las mentes y puedes manejar la conducta de las personas y hace que esa persona sobre la que has dirigido esa guerra de quinta generación empiece a trabajar para el ejército que lo está invadiendo. Así es. Podemos hablar de un plan de neurotización social, de desestabilización emocional. ¿Cómo está operando hoy en este proceso electoral que culminó el 28 de julio como evento electoral, pero que se mantiene en desarrollo? Yo diría, no sé qué dice usted, profesor, pero yo insisto en la tesis de que la emoción sustrato en este momento es el odio, es mucha rabia, mucha frustración. Frustración, rabia. Creo que además hay una... Pero fue preparado. Claro. O sea, fueron preparando a la sociedad venezolana para un eventual triunfo que no era, y luego colocar la idea de que nos robaron la elección y que tenemos las pruebas que nunca aparecen. Ahí está. ¿Qué está pasando? Ahí está. Yo destacaría que uno de los elementos que se atizó más post-electoralmente es la frustración. Y la frustración sostenida se convierte en desesperanza. Entonces, digamos, es un estado psicológico que si vivirlo individualmente es difícil, vivirlo colectivamente es peor. Porque entonces, si tú te mueves en distintos grupos, pero con gente que más o menos piense como tú, y todos están experimentando buena parte de esa frustración, bueno, el efecto que tenemos post 28 de julio para la población opositora, que además albergó una esperanza que yo la califico, los comunicadores saben más de esto que nosotros, pero como de una preverdad. Se habla de posverdad. Bueno, ahí se instaló una preverdad. ¿Cuál era? La elección está ganada por la oposición. 70-30, montaron esa... En el exterior esa matriz está totalmente montada y aquí también. Y las cifras operan como un mandato. Totalmente. Segundo... Aunque sean inverosímiles. Aunque sean, sí. Son como argumentos muy sólidos, pero que se derriten fácilmente a cualquier análisis. Segundo elemento que acompañó esto, el presidente Nicolás Maduro y el chavismo, ya eso está muerto. Es decir, el chavismo ya no es lo que era, el presidente no tiene apoyo. Entréguense. Entonces, tú dices, oye, frente a esa esperanza que no tenía una base, digamos, política racional, que tuvieras la viabilidad de un programa, que hubiera debates, que hubiera habido un liderazgo que hubiera sido capaz de convocar a debates públicos abiertos, pero con elementos de racionalidad, choca hoy y se desmorona frente a unos resultados. Pero aquí está el problema fundamental. El canto del fraude, y hay que observar esto con mucho cuidado, que uno dice, ¿por qué no se canalizó hacia la esperanza de un cuestionamiento jurídico, una impugnación? Porque esos caminos están abiertos. México acaba ahora, el Tribunal de Justicia, de atender lo que fueron casi 200 impugnaciones y no pasó nada. Es decir, ellos habrán tenido sus tensiones internas, pero ya eso quedó. No, aquí no se llamó a la impugnación. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es caotizar más la sociedad. Y más que una alternancia,
un derrocamiento. Claro, el objeto de la guerra. Una no convencional. aniquilación. Claro, ese es el objeto. ¿Qué hay la guerra no detrás de convencional. esta guerra de quinta generación en este momento sobre Venezuela? Yo vengo pensando que este odio que se tiñó de violencia el 29 de julio tiene un sustrato, y el sustrato es la irracionalidad. Esta irracionalidad tiene una intencionalidad, y es que yo vengo suponiendo que hay un reacomodo importante, hay una organización importante dentro de del seno de la derecha a nivel mundial. Uh-huh. Y es importante entonces que la irracionalidad aparezca como elemento definitorio dentro de la sociedad venezolana. La irracionalidad. Hay una frase de un escritor chileno neonazi que dice en un libro que se llama El hombre que vendrá, dice: Hitler gritaba emocionado, he visto al hombre nuevo, es intrépido y cruel. Al verlo he sentido miedo, dice el mismo Hitler. El hombre nuevo es intrépido y cruel, tanto que le causó miedo al mismo Hitler, al mismísimo Hitler. Y este es el mismo, el personaje que yo creo que se está entronizando, que se está allanando el camino para el nuevo fascismo que quieren instaurar las dictaduras, las derechas internacionales, y personajes como Netanyahu y Milei son ejemplos de esto. Son personas intrépidas y crueles. Bueno, Milei va a España a una reunión de la ultraderecha y tiene el tupé de insultar a la esposa del presidente. Hay algo que me llamó la atención en esta campaña electoral. Obviamente la oposición no tenía ni candidato, ni oferta, ni propuesta, ni liderazgo. Nosotros lo definimos como un voto neurótico o una neurosis electoral, donde no importaba nada, sino salir de aquello que en principio entendía que me causaba la neurosis. Pero hubo un elemento que no había visto antes, un sentimiento. Se usó el sentimiento de la reunificación de la familia, que acercó el liderazgo opositor con una emoción compartida y se diluyeron las diferencias políticas e incluso las diferencias sociales. ¿Cómo creen ustedes que se utilizó este recurso? Es quizás la única promesa que hubo de parte de la oposición durante esta campaña electoral, la reunificación de la familia. Pero yo creo que fue manipularon un sentimiento para colocar la neurosis. Pero me responden, por favor, cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Hoy nos acompañan los reconocidos psicólogos sociales Fernando Giuliani y Roger Garcés. Te preguntaba a Roger, y les preguntaba a ambos, la utilización de este sentimiento asociado a la reunificación de la familia. Creo que fue la única emoción, digamos, en positivo que hubo durante toda la campaña por parte de la oposición. A mí me parece que... ¿Qué hay detrás de eso? Hay un mecanismo muy interesante que tiene que ver con la construcción de la víctima como la persona que sufre. Y esto se conecta, por ejemplo, con el bulo que montaron de que le dañaron la camioneta y le echaron una pintura y no sé cuánto. Sí. Tratar de victimizarse. Cuando construyes una víctima, la víctima no quiere resolver su problema, la víctima quiere culpables. Ese es el problema de la víctima. ¿Ves? Por eso este sentimiento tenía como objetivo culpar. Este sentimiento tenía como objetivo al presidente Maduro. Entronizar a la víctima, generar la victimización. Y la víctima no quiere resolver su problema, quiere culpable. Venganza. Quiere venganza.
Yo agregaría, además de esto, que sin duda cumple con el objetivo de esta guerra no convencional de culpabilizar al gobierno absolutamente de todo. Y vemos cómo opera toda la guerra no convencional, porque la migración que ha vivido la sociedad venezolana fue inducida también. Claro. Un acto, por supuesto, de libertad de cada quien, de Estimulado. migrar, pero el ataque a la economía fue lo que le generó. Ahora, yo creo Y que... luego lo estimularon. Totalmente. Descaradamente. Y lo Vete. estimularon desde el exterior también, no olvidemos. Ahora, yo creo que además de esto, ellos capitalizaron un sentimiento muy noble de la gente, es decir, uno de los bienes más preciados, si se le puede Que llamar se ha así. fortalecido durante estos últimos años, Claro, sobre todo después del COVID. Claro, es la familia. Tema de la familia. La familia forma parte de uno de los sentidos de realización más importantes para el ser venezolano. Además, es algo que se convierte en objetivo de vida y en vida cotidiana de disfrute. ¿Qué es lo que uno dice? ¿Qué lo para de la cama a uno todos los días? Eso es familia, son los hijos. Seguro. Eso es. Entonces, eso se utilizó y apelaron a un manejo. Las puestas en escena totalmente programadas, Claro. actuadas. Pero operaron sobre una herida que es real, porque yo digo, ¿cuántos hogares venezolanos no están atravesados y tocados por uno de sus miembros que Una migró? ausencia, Claro, la despedida, todos, la inmensa mayoría tenemos esa herida encima. Ahora, cuando tú tocas ese sentimiento, pero no lo adhieres a un programa político, porque estamos hablando de un liderazgo político, se torna un manejo emocional manipulador, porque se posicionó la representación social que si se ganaban las elecciones, cosa que además daban por descontado, al día siguiente casi que iban a regresar los aviones, los barcos cargados y iba a haber un abrazo de todas las cosas irracionales. Pero actuó menos como promesa y más como objetivar un culpable. Actuó menos como promesa y más como rabia. Sí. Como generación de la víctima, Sí. la Mira, victimización. las redes sociales parecen creadas especialmente para una guerra de quinta generación. Despoja al ser humano del pensamiento, de la racionalidad, de las emociones positivas, del lenguaje. Impresionante cómo las redes sociales van reduciendo los repertorios lingüísticos y el ser humano piensa con palabras. ¿Qué papel tienen hoy y qué efectos están teniendo hoy las redes sociales en el marco de estas guerras de quinta generación? Cualquiera. Bueno, inabarcable el tema, es inabarcable de la cantidad de elementos, pero sin ninguna duda, yo creo que esta es la artillería soñada de quienes implementan la guerra no convencional, la artillería soñada. Entre sus múltiples efectos, primero tienen una capacidad de transmisión, digamos, de difusión infinita, infinita, es decir, al lado de lo que son los medios tradicionales como este, se pierde de vista cómo se puede influir allí. La capacidad para crear contenidos, recrearlos, difundirlos desde cualquier parte del mundo, etc. Pero luego quiero focalizarme en algo. Se puede decir que hay estrategias, planes, programas de transmisión, de creación de contenido. Claro, porque además todo eso se basa en un desarrollo tecnológico, todo lo que es el ciberespacio, que te puede conocer con un nivel de detalle inimaginable. Tú dejas la huella allí. Hagas lo que hagas en el ciberespacio, no solo en las redes. Y para la guerra eso es música para sus oídos. Mucha información que era muy difícil de procesar, que te permite segmentarte y vas por los algoritmos donde en la medida que tú muestras más de aquello que tú te interesa, te gusta, te atrae, más te lo devuelve, te encierran en esa burbuja y simultáneamente se puede estar influyendo al mismo tiempo en millones de personas. Esto crea además esta especie de hábito adictivo, a mí me gusta llamarlo así, ¿no? Sí. Si le sumamos estados anímicos como la zozobra, la incertidumbre, la frustración, el sujeto, vamos al post-28 de julio, empieza con una gran ansiedad a buscar algo que lo saque de la frustración. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar? Nunca te lo van a decir sobre ese bombardeo del que tú hablabas, te sigue más bien alimentando la frustración. Entonces aquí tú ves cómo el dispositivo de la red social te encierra
y te deja a solas contigo mismo, porque no estás llevando esto a un espacio público, ahí no, a solas contigo mismo, rumiando una frustración de la cual no tienes salida. Imagínate tú el poder con estos fines, que es generar todos estos estados psicológicos. ¿Qué otros efectos tiene las redes sociales? Se aparición de las redes construyen sociales sobre varias mentiras. Y estas mentiras van haciendo nido en las mentes de las personas. Entonces, todos los videos, los mensajes que han sido producidos por laboratorios de guerra cognitiva nos mienten con algunas de estas mentiras. Por ejemplo, la división entre nosotros y ellos. Eso es algo que sistemáticamente ocurre en las redes sociales. Cuando eso es falso, nosotros vivimos en una sociedad y vivimos interconectados. No es posible una división entre nosotros y ellos. La idea de comunidad es una farsa. Pues no hay diálogo, no hay encuentro verdadero. Claro, sí. La idea de la democratización también es una farsa. Pues nos están despojando de la palabra y del pensamiento. Por supuesto. Esa división entre nosotros y ellos crea una jerarquía. Entonces nosotros somos mejores que ellos. Que por supuesto, si nosotros somos los mejores que ellos, entonces ya tenemos un culpable. Utiliza entonces la culpabilización. Tenemos un culpable y esta persona, fíjate, cuando... Y hay que sacarlo de cualquier manera. Claro, es que es el simbolismo que utilizaron el 29 de julio cuando fueron a perseguir, por ejemplo, las jefes de VC. Sí. La mujer que lo que hace es Colaborar. Aquí conocí una persona que cuando llegan las bolsas y tiene que repartirlas y una llegó sin aceite, dice, ay, dale la mía para que no tenga problema. Y ella se queda sin aceite. Y eso ocurre porque es el sacrificio de esta persona. A esta persona la van a buscar. Y le costó la vida a alguna de ellas. Y les ha costado la vida. Entonces fíjate que es una de las mentiras sobre las cuales se estructuran los mensajes en las redes sociales cuando nosotros vivimos en una interdependencia, nosotros vivimos vinculados. Decía el maestro Tai, quien tenga alma de poeta puede ver en una hoja de papel un leñador, un camionero, una vendedora, porque vivimos interconectados. Tengo que ir a una pausa comercial. Ahora, en contraste, hay un país, hay unos ciudadanos que confrontan, que contienen los efectos de las guerras de quinta generación y el efecto de las redes sociales. La mayoría, por ejemplo, hoy, después del proceso electoral del 28 de julio, la mayoría de los venezolanos quiere paz. No importa quién, importa qué, es decir, las soluciones, el bienestar, las conquistas. Hay una actitud resiliente impresionante frente a las dificultades, avanzar, sobreponerse, levantarse. ¿Qué observan ustedes? ¿Qué respuesta está dando la sociedad venezolana en este sentido? Pero me responden una vez que regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Hoy nos acompañan los reconocidos psicólogos sociales Fernando Giuliani y Roger Garcés. Te preguntaba sobre el venezolano. El venezolano pareciera estar de alguna manera conteniendo, resistiendo los efectos de esta guerra de quinta generación y los efectos perversos de las redes sociales. La mayoría quiere paz, la mayoría quiere trabajo, la mayoría rechaza, más del 90% rechazan las manifestaciones violentas, las protestas. La gente prefiere, antes que el quién, el qué, es decir, las soluciones en un clima de convergencia, consensos. Pareciera que el venezolano culturalmente, emocionalmente, está resistiendo los embates de estas guerras de quinta generación. ¿Qué crees tú, Roger? Sí, yo cada vez estoy más persuadido de que el venezolano en general no se deja arrastrar hacia la violencia y ha podido identificar algunos mecanismos
independientemente de la posición política que tenga, ha podido identificar algunos mecanismos que lo pueden o podrían arrastrar a una espiral de violencia y sabiamente se ha identificado estos mecanismos y no participa directamente. Lo rechaza. Claro, lo rechaza porque ha entendido que hay un axioma que yo vengo repitiendo desde hace mucho tiempo. Es una frase de Buda, cuando estaba el profesor Fernando, cuando tocamos un dolor, estamos tocando un dolor compartido. Hay un dolor compartido, de tal manera de que entre chavistas y oposición todos sufren las consecuencias del bloqueo, por ejemplo. Okay. Todos sufren el problema del dólar imparable, aquel perverso. Entonces ya la gente se da cuenta que independientemente de la posición política, el trabajo diario, sistemático y productivo es lo que va a sacar adelante el país y no una confrontación entre hermanos. Una nueva polarización, todos contra el fascismo, contra la amenaza. Qué bueno sería eso. Se puede construir esa polarización. Claro. Pero incluyendo a todos. Ya no es la polarización de antes entre chavistas y opositores. Una de las cosas, perdón que me interrumpa, entre guerra y paz, vida y muerte. Es que sea un sector violento de la oposición ha hecho creer que toda la oposición es violenta y no es verdad. No puede ser verdad. Claro. Entonces, darle el espacio democrático a los opositores que tienen todo el derecho de pensar como quieran, tienen todo el derecho de votar por quien quiera, pero siempre alejado de la violencia. Sin duda, sin duda. El presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Jorge Rodríguez, ha alertado sobre los efectos perversos de las redes sociales y ha invitado al Parlamento a legislar. Sí. ¿Qué se puede hacer? Bueno, yo creo que hay que abrir un enorme... Primero, algo siempre... El presidente de la Asamblea Nacional incluso fue más allá, dijo que las redes sociales atentaban contra el ser humano. Claro, el Estado no puede permanecer de manera indiferente frente a esto y yo creo que la población no puede ser ingenua tampoco frente a esto. No se trata de satanizar las redes, vamos a prohibirlas, no es eso. Hay que ir a la legislación. No es Venezuela, no es la Asamblea Nacional la que lo está haciendo, son muchos países que lo están haciendo. El mejor ejemplo ahora en el Reino Unido, todo lo que ha pasado. Pero ahí están las evidencias que nos da la historia. Por supuesto que el Estado tiene que tomar cartas en el asunto. Yo creo que el Estado además y todos los actores sociales debemos promover un gran debate donde nosotros tengamos además evidencia de tipo científica que nos alerten. Yo lo digo siempre y lo he planteado en otros foros también, para la familia. ¿Cómo hacemos para manejar cuando tenemos hijos pequeños, adolescentes? Por ejemplo, porque nosotros hemos centrado en este momento el problema de las redes con lo político, pero no es solo con lo político. Exacto. Es decir, hay un riesgo de unas fracturas enormes, una desconfiguración incluso. Del ser humano. Claro, totalmente. Bueno, el caso de los retos en TikTok. Bueno, imagínate, una cosa como esa. Entonces el Estado tiene, sí, cómo no, el Estado debe liderizar eso. Ahora, la invitación, y es interesante lo que planteas, Oscar, no es un llamado a una nueva polarización, pero sí, es decir, estamos o no estamos de acuerdo todos, la inmensa mayoría de la sociedad, que hay que vivir en paz, que tenemos que construir una sociedad de convivencia y que deberíamos tener un sujeto con conciencia crítica, con unas relaciones que estuvieran siempre, digamos, en los buenos propósitos. Bueno, hay que poner a las redes sociales en ese debate público. Claro. Hay que ponerla en ese debate público, con evidencia científica, con investigación, pero también con una profunda reflexión ética, porque esto no es un problema estrictamente jurídico o científico. Tanto la ciencia como el derecho ayudan a regular, ayudan a mejorar las cosas en una sociedad, pero si no hay una profunda reflexión ética del sujeto, del padre de familia, del trabajador, del docente, de todos, pues, de la juventud. Hay que ir a una especie de alfabetización digital. Me gusta ese porque esos medios no van a desaparecer, además son útiles, pueden ser muy convenientes, pero hay que saber usarlo. Hay que saber usarlo y no dejarse llevar por las emociones. Y desde el campo del progresismo y de la izquierda hay que buscar mecanismos para hacer un mejor uso de las redes sociales. Así es. Sí. ¿Qué recomendarían? Mira, ¿Qué más recomendarían? Yo le recomiendo a la población
hay una serie de recomendaciones que yo vengo escribiendo, pronto va a salir el artículo. Nunca, jamás abrir las redes sociales inmediatamente al levantarse. Jamás hacerlo, nunca. Nunca lo haga. Usted primero se levanta. Si es posible, hace una meditación, una oración, una relajación, se toma un café y después revisa las redes. Porque en ese momento la psique está muy frágil y los contenidos de manipulación entran directamente. Y lo mismo al dormir. Jamás, antes de dormir, revise las redes. Jamás. Haga una oración. El primer pensamiento de la mañana tiene que ser positivo. Siempre. Y hay otra serie de recomendaciones que, bueno... ¿Qué otra? ¿Una más? Por ejemplo, entender que todo lo que pasa en las redes, o gran parte de lo que pasa en las redes, sobre todo los videos, son productos de laboratorios especializados para manipular la mente. Cada vez que te abra TikTok, cada vez que te abra WhatsApp, cada vez que te abra Instagram, saben que detrás hay gente especializada tratando de manipular la mente. Entienda, así como hay un protocolo, como hubo un protocolo con el COVID, tenemos que tener un protocolo de profilaxia con las redes. Al COVID no podíamos acercarnos con alguien sin tener una mascarilla, sin lavarnos las manos. Bueno, igualito, las redes hay que tratarlas con mucho cuidado. Quiero cerrar mi intervención con unas palabras para toda la población. No se trata de que haya dos grupos encontrados entre oposición y chavista. Raúl Sendic decía, las palabras son las que nos separan. Si nos ponemos a discutir sobre lo que no estamos de acuerdo, vamos a pasar toda una vida discutiendo. Si nos ponemos a trabajar sobre lo que nos une, vamos a pasar toda una vida trabajando. Perfecto. Bueno, Fernando, Roger, muchísimas gracias por este extraordinario análisis situacional. Apenas comienza el debate y ojalá podamos reencontrarnos nuevamente para profundizar sobre este tema vital, fundamental. Sí, señor. Que no solamente atenta contra la estabilidad política, sino contra la misma naturaleza del ser humano. Sí. Nos vemos en un próximo análisis situacional por Globovisión, periodismo libre, independiente, responsable y veraz. Hasta luego.